En Marcos capítulo 6, verso 45 dice la palabra de Dios: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hasta este momento, el Señor Jesucristo había alimentado a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, con 5 panes y 2 peces. Toda esa multitud se había saciado y todavía habían sobrado 12 canastas llenas. Eso fue un tremendo milagro. Oh, gloria a Dios. En el registro del Evangelio, según San Juan, dice que aquella multitud, cuando vio esa señal que Jesús había hecho, enseguida dijo: ese es el profeta que había de venir al mundo. Fíjese bien, cuando vio la señal. Y Jesús, entendiendo que aquella gente querían apoderarse de él para hacerlo rey. Jesús entendió eso, que esa gente se iban a apoderar de él de una manera forzada, a la fuerza, para hacerlo rey y de alguna forma levantar una revolución contra los romanos. Jesús, entendiendo estas cosas, enseguida quiso, tú sabes, sacar sus discípulos. Por eso dice la palabra de Dios que hizo que entraran a la barca y se fueran a la otra ribera, que se fueran a Betsaida. Fíjese bien, Jesús hasta este momento, Jesús tuvo temor de que sus discípulos fueran arrastrados. Él quiso sacar a sus discípulos de ese ambiente de excitación. Aquella multitud habían visto un milagro, habían visto una señal y estaban agitados y estaban excitados. Y Jesús quiso sacar a sus discípulos de ese ambiente de excitación que estaba siendo avivado y motivado por una pasión que le estaba dando como un contorno político a lo que realmente era su reino mesiánico. Esto está sucediendo más o menos un año antes de su crucifixión. O sea que ya Jesús tenía, caminando con sus discípulos, tenía ya 2 años. Porque esto sucede más o menos un año antes. Sin embargo, aunque Jesús había hecho todo lo que debía para bendecir la multitud, para ayudar a la multitud, hasta este momento, hasta este punto, todavía nadie comprendía a Jesús, ni las multitudes, ni los discípulos tampoco. Amén. Jesús conocía y entendía el concepto popular que se tenía sobre el Mesías. Hoy todavía hay conceptos populares y equivocados que se tienen sobre el Señor Jesucristo. No solamente en aquel tiempo. Hoy hay un concepto muy errado de realmente quién es el Mesías y a qué vino. En aquel tiempo sucedía lo mismo. Jesús conocía el concepto popular que había. Aquella multitud habían visto una señal. Eso es todo lo que habían visto. Enseguida pensaron, cuando vieron que fueron satisfechos sus vientres: oh, este no va a poder a nosotros suplir de todas nuestras necesidades. No había ningún discernimiento. Sus emociones carnales estaban fuera de control. Sus deseos egoístas los dominaban. No había discernimiento. Ellos estaban dispuestos a actuar, fuera sabio o no fuera sabio. Pero Jesús no estaba dispuesto a ser rey de un grupo de gente que lo único que querían era llenarse el vientre.
y temiendo que sus discípulos fueran arrastrados por esa excitación de la multitud, de que todavía no tenían convicción tampoco. Lo peor, amado, es un hombre sin convicción. Cuando usted no tiene convicción, usted va a estar, mire, de un lado para otro. ¿Será esto? ¿Será aquello? A ver si me combina aquí, a ver si me combina allá. Y nunca vas a caminar en los caminos rectos de Dios, ni en el propósito de Dios. Pero tampoco nunca Dios te va a usar. Tampoco nunca Dios te va a entregar nada. Entonces Él quiso sacar sus discípulos, los quiso sacar para librarlos, ¿no?, de aquella excitación. Dice la palabra de Dios, los discípulos, por supuesto, correspondieron, ¿no?, y fueron libres de la tentación. Ahora, déjeme decirle que Jesús mismo también fue tentado. Jesús fue tentado también. Jesús fue tentado porque se le estaba dando una oportunidad de ser rey sin ir a la cruz. Aquella multitud estaban dispuestos a proclamarlo y evitar la cruz, pero Jesús no era hombre de doble ánimo. Jesús no era un hombre inconstante. El apóstol Santiago dice que el hombre que es inconstante, que es de doble ánimo, es inconstante. Dice, no piense que el tal haga, recibirá nada del Señor. Jesús no tenía dos voluntades. Jesús no tenía dos lealtades. Jesús había venido a hacer la voluntad únicamente del que le envió, y la voluntad del que le envió era que fuera a la cruz. Jesús había venido a asegurar la salvación de los hombres, y para asegurar la salvación de los hombres tenía que morir crucificado y resucitado al tercer día. Ahora, Él fue tentado, pero Él, ¿qué hizo Jesús? Que despidió a la multitud, dice la palabra de Dios, y lo próximo que hizo fue irse a fortalecer con el Padre. Fue a buscar nueva fuerza, fue a renovarse allí. Él dependía del Padre. Jesús necesitó estar con Dios, su Padre. Necesitó ir a orar. Y dice que estaban los discípulos, ya se habían ido. Él los mandó que se fueran adelante, y Él subió al monte a orar. El mejor refugio, amado, que podemos hallar cuando usted no sepa qué hacer, cuando usted esté pasando, entiende, por alguna necesidad, cuando usted está pasando por prueba, cuando usted está pasando por alguna vicisitud, no es quejarte con los hermanos y quejarte y una quejadumbre, ay, que no sé cómo están las cosas. Es ir a nuestro Padre, es ir a nuestro Dios. En Él vamos a encontrar refugio, en Él vamos a encontrar fuerza, fortaleza. Después de todo, el hermanito no puede hacer nada por ti. Si alguien va a hacer algo por ti, es nuestro Padre. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Dice ahora la palabra del Señor que los discípulos estaban en medio del mar remando, y que Jesús estaba solo en tierra. Llévense este cuadro. Los discípulos están remando y Jesús está solo en tierra. Recuerde que había subido al monte a orar. Dice que cuando vino la noche se levanta una tormenta. Se suelta una tormenta porque se había levantado un viento completamente contrario. O sea, imagínense, se desata una tormenta. Yo quiero que usted entre en el cuadro. Están aquellos hombres remando allá. Están en el medio del mar, ya está oscuro. Se desata una tormenta. Las olas del mar enseguida comienzan a subir a alturas, ¿no? Cuando se desata una tormenta. Porque un viento, se había levantado un viento que les era contrario. Se había levantado un viento que venía completamente contrario a la dirección que Jesús le había mandado a ir. ¿Estamos entendiendo? Se levantó un viento contrario, repito, a la dirección que Jesucristo le había mandado a ir. Pero qué ironía, aquellos hombres se encontraban haciendo la voluntad de Dios. Aquellos hombres se encontraban yendo a la dirección donde el mismo Jesús los había mandado, y se le presentan problemas. Hace poco estos hombres habían estado con Jesús, habían sido presenciado y participado de un milagro frente a una multitud que estaba maravillada, que estaba admirada. Y ahora, un poco más tarde, estos hombres están solos, están en las tinieblas de la noche, oscuro,
están en el medio del mar, están en una tormenta a merced de los vientos, de las olas, están llenos de ansiedad, están llenos de espanto. Y dice la palabra de Dios que cuando vino la noche, dice que Jesús vio cómo ellos remaban con fatiga. Dice, y viéndolo Jesús remando con fatiga, viéndole con fatiga, quiere decir con angustia, literalmente con angustia, atormentados. Pero a mí me chocó mucho la palabra viéndoles Jesús. Pero no dijimos anteriormente que ellos estaban en medio del mar, que ya estaba oscuro, que había una tormenta, que las olas estaban altas por la tormenta, había un viento que les era contrario, que Jesús estaba solo en tierra orando. Pero dice, pero viéndole Jesús, indiscutiblemente que Jesús los vio en el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Jesús vio a aquellos hombres allí en medio del agua. Recuerde que Él era Dios, pero también era hombre, y los vio allí. Jesús nos quiere enseñar, amado, que nunca, aunque Él estaba en tierra, aquellos hombres no estaban solos. Su corazón estaba con ellos. Dice que Jesús los vio con gran fatiga porque el viento les era contrario. Estos hombres, imagínense un bote. No estoy hablando de un transatlántico, estoy hablando de una barca de remo. 12 hombres remando, y un viento que no los deja avanzar, sino que los hace retroceder. A esta altura, amado, ellos tienen de 6 a 9 horas remando, solamente han avanzado 3 millas y están todavía en el mismo sitio y aún más para atrás, porque el viento los empujaba, les golpeaba el rostro. Imagínense un viento que se levanta en contra. Una virtud vi en estos hombres, una virtud. A pesar de que el viento le era contrario, la fuerza que tenían que meter, esos hombres no retrocedieron, hermano, no volvieron atrás, siguieron adelante, porque el Señor Jesucristo les había dicho que era tiempo, era hora de pasar ahora para el otro lado. Esa virtud la vi, amado. Aleluya, aleluya. Y aquellos hombres seguían remando, y Jesús que no aparecía, y estaban solos allí. Y cuando ellos iniciaron, todo estaba tranquilo, todo estaba calmo. Jamás pensaron que se iban a encontrar con ese problema. Y además Jesús mismo los había mandado. Y ahora entonces, ¿qué pasó? Tienen un problema que no los dejan avanzar, pero ellos dicen, pero no vamos a retroceder, vamos a seguir adelante, vamos a seguir remando. Y Jesús sabe lo que está pasando, y Jesús conoce la situación, y Jesús conoce las circunstancias, y Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno, y Jesús sabe a quién te mandó. Aleluya. Y el viento no cedía, y el viento seguía soplando, y aquellos hombres seguían remando hacia adelante. Sigamos remando. Déjeme decirle que estaban solos. Solamente contaban con la fuerza del uno con el otro. Parecía, amado, mire, ellos estaban luchando por sobrevivir. Parecía que iban a morir. ¿Comprende? Era como si cada uno contara con la fuerza del otro para poder sobrevivir. Jesús no estaba allí presente. Ellos no lo estaban mirando. Y Jesús, hasta que no llegara el momento, Jesús no iba a aparecer. Esos hombres tenían que aprender. Ellos tenían algo que aprender. Primeramente tenían que aprender que cuando tú estás haciendo, cuando tú eres obediente a Jesús, tú puedes confiar en su voluntad y en su cuidado. Y aquellos hombres también tenían que aprender. Jesús quería enseñarles que para hacer tu obra, escucha bien, para hacer la obra de Dios, tú tienes que gastar todas tus habilidades, todo tu esfuerzo. Tú tienes que esforzarte. Amén. Tienes que esforzarte. ¿Sabes lo que es esforzarte? Y un poquito más allá de tu fuerza. Esforzarte. Hacer todo cuanto tú puedas. Y cuando tú sientes que vas a sucumbir, y cuando tú sientes que ya no puedes más, entonces Él aparece. ¿Sabes para qué? Para que toda la alabanza sea para Dios y no para los hombres. Aleluya. Esos hombres, amados, estaban físicamente exhaustos,
Esos hombres estaban mentalmente agotados. Habían gastado todas sus habilidades de marino. Pero hasta ese punto quería Jesús llevarlos. Porque si ellos con sus habilidades de marino hubieran podido hacerlo, jamás se le hubieran dado la gloria a Jesús. Jamás hubieran aprendido de lo que el Señor le quería enseñar. Jamás ellos hubieran creído que fueron sus propias habilidades y que fueron sus talentos. Aleluya. Pero estos hombres con esas lecciones le aseguro que no le iba a quedar ninguna duda que si Él no aparece, estaban listos. Dice la palabra del Señor que Jesús, viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Recuerde que estamos en el verso 48, ¿sabe? Yo no sé en qué dirección tú estás remando, pero si el Señor te mandó, sigue remando. Aleluya, sigue remando, sigue remando. Que bien, se levantó un viento, sigue remando. Se levantó una ola, sigue remando, sigue remando, sigue remando. Haz la obra de Dios, haz lo que el Señor te mandó a hacer, que su propósito se cumpla. Él te dio una palabra, Él te dio dirección, Él ha sido. Sigue remando, sigue remando. No importa lo que se levante, no importa los obstáculos, no importa cuán imposible tú lo veas. Sigue remando, sigue remando, sigue remando. Que se levanten los vientos, que se levanten las olas. Unos vientos los trae Dios para probar nuestra fe, otros vientos los trae el diablo para detener la obra de Dios. Pero de un viento y del otro, Jesucristo es el Señor de ambos. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dice la palabra de Dios que cerca de la vigilia, de la cuarta vigilia de la noche, que eran las horas entre 3 y 6 de la mañana, o sea que entonces si era cerca de la cuarta vigilia, yo entiendo que es cerca de las 3. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre las aguas. Le voy a decir la palabra que a mí más me impactó. La palabra por la que más oré, como si nunca la hubiera visto en mi vida. Trató de adelantárseles. Y trató de adelantárseles. Mire, cuando usted lee eso, para ti no tiene sentido. Porque Él va andando a ellos tratando de adelantarse. Porque cuando dice va hacia ellos tratando de adelantarse en el español, lo que yo entiendo es que va hacia ellos, pero le va a pasar por el lado para adelantársele. Eso no es lo que se entiende. Eso fue lo que yo entendí. Lo leí, y lo leí, y lo leí, y oré, y me tiré de cabeza. Digo, no hay nada en la Biblia que no tenga una razón, hermano. No hay nada. Toda la palabra de Dios tiene una enseñanza. Amén. Quizás no tenemos la revelación de todo, pero en su momento Dios la da. Me fui al original, busqué la palabra, a ver qué palabra se empleaba en adelantársele al griego, ¿no? A ver si tenía otras traducciones y de repente significaba otra cosa y no lo que en español yo entendía. Cuando fui a buscar, ¿qué usted cree que yo hallé? Para pasarle de largo. Iba a pasarles de largo para irse adelante. Yo dije, ¡wow! Mi esperanza era que eso me diera una explicación. Me tiré de rodillas. Le dije, no, tú me tienes que... Porque como que no puedo relacionar como tú eres. ¡Oh, Dios! Le digo, yo no puedo relacionar como tú eres y pensar que lo estás mirando así, que vas caminando sobre las aguas solamente para pasarle por el lado y adelantarse. Como que no tiene sentido. Y me tiré de rodillas. Le dije, dime. Yo no paso de aquí, es más, yo ni predico si no sé esta palabra. Necesito saber eso. ¿Para qué tú querías adelantarse? Y le voy a decir lo que me dijo el Señor. Él le iba a pasar de largo. ¿Sabe lo que Jesucristo quería? Y me dijo, y así quiero con ustedes. Que aún en medio de la situación en que ellos estaban, el simple hecho de saber que Él estaba en conocimiento, que Él estaba mirando, y al pasar, al saber ya que Él estaba, porque lo estaban viendo, les fuera suficiente para sentirse tranquilos y seguros, porque el Señor estaba allí.
Aleluya. ¿Saben lo que quiere decir? Que Él nos dijo a nosotros un día: yo estaré contigo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el último día del mundo. Eso nos tiene que ser suficiente. Él siempre está con nosotros. No importa dónde tú estés remando, no importa lo que tú estés pasando, Él está consciente. Él sabe lo que sucede. Él conoce tu situación. Que te sea suficiente que Él está contigo todos los días, hasta el último día del mundo. Me dijo: esa es la fe que yo quiero. Esa es la fe que tienen que tener. Tú sabes, ustedes saben que estoy con ustedes. Enough, suficiente. Eso nos tiene que dar descanso. Eso nos tiene que dar reposo. Aleluya. El que caminó sobre las aguas está con nosotros. Amén, amén y amén. La presencia de Dios nunca mengua. Quizá en algún momento no podemos percibir su presencia, no significa que se ha ido. Él prometió estar con nosotros todos los días, 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 hasta el fin del mundo. Y aunque tú no lo sientas en un momento, Él no ha dejado de amarte, ni ha dejado de estar contigo. Él solamente quiere que crezcas en fe, que creas que Él está, porque Él lo dijo. ¿Sabes que lo único, amado, que Dios busca en su pueblo es que le crea? Que lo crea. Él lo dijo, Él lo dijo, Él lo dijo, Él lo dijo. Y te dice: si dejo que las olas suban y dejo que los vientos sigan rugiendo, ¿sabe para qué? Para que me veas caminar sobre las aguas. Aleluya, aleluya, aleluya. Para que tu fe sea fundada en su poder. Oh, gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Ese es el Dios que le servimos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es muy fácil hacer una profesión de fe. Lo difícil es vivir confiado en Dios cada día de nuestras vidas. Es muy fácil decir que Él existe, pero qué difícil es verdaderamente tener la fe de creerlo, que Él está no solamente en control del mundo, sino en control de nuestras propias vidas. Amén. Es muy fácil confesar: Jesucristo es el Señor, pero qué difícil es vivir con la convicción, saber la certeza, la seguridad y la fe de que Jesucristo es el Señor de la historia y el Señor de nuestras vidas. Aleluya. Que Él está en control de todo cuando nos acontece. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aquellos hombres, ¿qué sucede con aquellos hombres? Cuando Jesús se va acercando. Escúcheme bien. Estos hombres tienen de 6 a 9 horas remando. Estos hombres tienen de 6 a 9 horas batallando. Están cansados, están exhaustos. Nunca habían visto ni a Jesús ni a nadie caminar sobre las aguas. Nunca. Aquellos hombres, por tanto, cuando ven y de repente ellos que están luchando por sobrevivir, ellos que ya creen que el final de ellos llegó. En ese instante, de repente, hermano, ven una silueta, una figura caminando sobre las aguas. Un poquito de superstición marina. ¿Sabes que los marineros tienen muchas supersticiones? Y esos hombres pensaron que era el ángel de la muerte que venía a buscarlo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que se turbaron más. Dice que fue que se aterrorizaron. Dice que dieron voces. ¿Sabe lo que fue que dieron voces? Que dieron gritos de alaridos de terror. ¡Aleluya! Gritos de alaridos de... ¡ay, un fantasma! Fíjese bien que no lo vio uno, no lo vio dos, hermano. No fueron ni uno ni dos. Dice la Biblia que lo vieron todos. Porque si a uno le dicen: el miedo te está dando a ti alucinaciones, el miedo, el pánico te está haciendo malvisiones. Pero los 12 eran 12 hombres rudos, 12 hombres marineros, 12 hombres valientes que se metían en el medio del mar. Y los 12 gritaron con gritos de alaridos de terror: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Bendito Dios. Sí, porque si bien son mujeres, dicen que las mujeres son cobardes, pero eran hombres.
Eran hombres. No, ¿sabe qué es lo que pasa? No, pero le voy a decir qué es lo que pasa, hermano. Lo que sucede es que los hombres son seres humanos. ¿Entiendes? Ellos también son espíritu, alma, carne, hermano. Alma, cuerpo, igual. Tienen sentimiento. ¿No ve que a los pobres le enseñaron que los hombres no lloran? Claro que pueden llorar, lloren. Por eso le dan tanto ataque al corazón, porque no quieren llorar. Lloren. Cuando el Señor los quebrante, quebrántese. Lloren en la presencia de Dios. Amén. Amén. Pero los llevan y dicen, no, que los hombres no lloran. Y tú lo ves que están, y después se les dificulta hasta dejarse quebrantar delante de Dios. No, son seres humanos que tienen sentimientos, le dan dolores, todo igual que nosotros. Amén. Pero dije la aclaración, porque siempre dije que las más cobardes somos las mujeres, pero aquellos eran hombres. ¡Aleluya! Amén, 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 amén. Qué bueno. De repente el maestro, ay Señor, óigame, cuando usted está de verdad allá como donde no hay salida, cuando usted está entre la espada y la pared, cuando usted está frente a Faraón y el mar rojo, y de repente aparece esa voz: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo me imagino a esos hombres. My God, el maestro. Tened ánimo, yo soy. Déjeme decirle algo. Ese yo soy, dicho en la boca de Jesús y en la circunstancia que lo dijo, eso supera todo lo que puede expresar cualquier idioma. Lo que cualquier idioma puede expresar con ese yo soy, esto lo supera. Si un hombre cualquiera dice yo soy, eso significa que lo dijo tal o cual. Si cualquiera dice yo soy, fue fulano que habló. Pero cuando lo dice uno, caminando sobre las aguas, demostrando que las leyes de la naturaleza están por debajo de él. Aleluya, que no son superiores a Dios. Amén, que no son inmutables. Uno Señor sobre ellas, uno a las cuales las leyes de la naturaleza le obedecen. El mar rugiendo y el mar embravecido, y Jesús tranquilamente: ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Y los vientos rugen y las olas se levantan, y Jesús sobre las olas caminando: ánimo, yo soy, no temáis. Solamente lo puede decir uno igual a aquel que en medio de una zarza ardiendo un día dijo: yo soy el que soy. I am who I am. Aleluya. Uno igual, solamente uno igual a aquel podía decir caminando sobre las aguas: yo soy. Aleluya. Con ese yo soy, la primera tempestad que se calmó fuera del corazón de ellos. Usted sabe que a veces lo que más nos atribula a nosotros no son los problemas externos, sino la tempestad que se levanta en nuestro corazón. Nos hace ver los problemas hasta más grandes. Amén. Hermano, mire, ni siquiera nos permite ver a Jesús. No lo encontramos en ninguna parte, como si se desapareció, no existiera. Entonces, pero desde que oyeron la voz del maestro, calmó la tempestad de su corazón. Amén. Fíjese bien, que Jesús nos dijo: ánimo, que yo voy a calmar los vientos. Los vientos seguían rugiendo. Él no calmó los vientos. Él dijo: ánimo, yo soy. Amado, él no detuvo la tormenta. Él se tomó su tiempo. Él no tenía ninguna prisa. Ellos estaban asustados, Jesús no. Amén. Nosotros hubiéramos pensado, lo correcto era que hubiera dicho que parara para que esos hombres no se fueran a morir del susto. Pero él no paró los vientos, él no paró la tormenta. Él les dejó saber: ánimo, no tengan miedo, que yo estoy aquí. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Pero también tiene una razón. ¿Por qué? Porque Jesús también quería mostrarle a ellos que Él era quien Él decía que era. Amén. Jesús quería que lo vieran caminar. ¿Comprenden? Y que ellos aprendieran a confiar en Él y a depender de Él, que Él era suficiente. En el Evangelio de Mateo registra que cuando Jesús le dijo: ánimo, yo soy,
no temáis. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Fíjese, él no dijo permíteme, dijo manda, da la palabra de orden. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro, al reconocerlo a él, escuche, al reconocerlo a él, todos sus sentidos quedaron sujetos y cautivos al poder de Jesús. Y cuando él le dice, fíjese muy bien, que ni la razón ni los sentidos, les he dicho muchas veces, tienen nada que ver con la fe. Los sentidos, nadie se tira. Una cosa es ver la tormenta dentro de la barca y otra es que tú te metas en medio de ella. ¿Comprende? Así que sus sentidos quedaron anulados por la fe en el poder de Jesús. Cuando este hombre vio, manda, y Jesús le dijo, ven. Dice la palabra de Dios que Pedro caminó. Pero ¿qué sucedió? Los sentidos siempre nos traicionan. En un momento apartó su mirada del poder. El poder que lo sostenía a él sobre las aguas, escuchen bien, no era que Pedro en sí mismo lo tuviera intrínsecamente en él. El poder que lo sostenía cuando él caminó sobre las aguas fue la fe en el poder de Jesús que podía sostenerlo. Amén. En el momento que sus sentidos tomaron control y dudó, comenzó a hundirse. Lo próximo que tuvo que hacer fue: ¡ay, Señor, sálvame! Y Jesús entonces le reprendió. Le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero Marco termina el relato diciéndonos que cuando Jesús entró a la barca, dice que la tormenta, los vientos se detuvieron. ¿No ve que era una demostración que él le quería hacer? Tan pronto él entró, él ni habló, dice que se detuvieron y que ellos se maravillaron y se asombraron. Pero ellos no tenían por qué maravillarse ni asombrarse si hubieran entendido algo. Ellos habían visto ya otros milagros de Jesús. Ellos habían visto, acababan de ver la multiplicación de los panes y los peces. Por eso es que Marco explica y dice que se maravillaron y se asombraron. ¿Saben por qué? Porque ellos todavía no habían entendido los milagros de Jesús. No entendían quién era Él todavía, porque sus corazones estaban endurecidos. Cuando el corazón, amado, muchas veces creemos que porque aceptamos a Jesús nuestro corazón no está endurecido, pero déjeme decirle, podemos haber nacido de nuevo, podemos decir que creemos en Jesús, podemos estar en una iglesia cristiana, llamarnos cristianos, pero si no creemos que Jesús es quien confesamos que Él es y que Él puede hacer lo que Él dice que puede hacer, si no podemos confiar y creer que Jesús hace cosas más allá de nuestra razón, de lo que nosotros podemos explicar, cuando un corazón está endurecido, no acepta ni cree nada más allá de lo explicable. No acepta ni cree nada más allá de lo ordinario. Y eso le pasaba a estos hombres. Ellos se maravillaban, ellos se sorprendían, pero todavía seguían sin entender quién era el que les hablaba, quién era el que les enseñaba. Y todavía ellos no acaban de creer que Él era el Mesías, que Él mismo no les había revelado y les había hablado de quién era. Recuerde que todo esto está sucediendo un año antes. Tienen 2 años caminando con Jesús. Pero yo quiero volver a repetirte para terminar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. El Señor no está lejos, ni está ajeno a nuestras necesidades. El Señor no está lejos, ni está ajeno a la historia de nuestras vidas. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros mismos trazamos la vida que queremos vivir y cómo le queremos servir. Y muchas veces no está de acuerdo con lo que Dios tiene trazado para ti. ¿Sabe qué? Nosotros no podemos nunca sacar
a Dios de nuestras vidas. Recuerda, se las hemos entregado. Él es el que sabe lo que mejor conviene. Él es el que sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Escucha bien, cuando nosotros estamos obedeciendo a la dirección que el Señor nos da, como congregación, como iglesia, como persona individual, personal, cuando estás en esa obediencia, no importan los obstáculos que se levanten. Nunca hemos visto en la Biblia, nunca, que porque el Señor estemos obedeciendo a Dios lo que Él nos está mandando a hacer, nunca hemos visto que no se hayan levantado obstáculos. Nunca hemos visto que no se haya levantado oposición. Nunca hemos visto que no se hayan levantado vientos contrarios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que cada uno de nuestros días, de nuestras vidas, dependamos de Él, de su gracia, de su favor, de su misericordia, que son nuevas cada día. Nunca nos va a encomendar algo a hacer que Él mismo no nos vaya preparando para hacerlo, porque si nos lo dejara en nuestras manos, lo echaríamos a perder. Amén. El Señor tiene su día y tiene su tiempo para cada cosa. Lo importante para nosotros, amados, lo que nos tiene que mantener a nosotros fortalecidos en reposo, en descanso, en paz, en gozo, es saber que Él está con nosotros todos los días, todos los días, todos los días, hasta el último día del mundo. Él está contigo, Él está a tu lado, Él está sobre ti, Él está en ti, Él está dirigiendo tu vida. Solo tiene que hacerte sensible a la voz de su Santo Espíritu. Aleluya. ¿Sabe? Nosotros estamos llamados a estar de acuerdo con Dios para lo que Él quiera. Él no tiene que estar de acuerdo conmigo para lo que yo quiera hacer, ni tiene que apoyar nada que yo emprenda por mí misma. Yo tengo que estar de acuerdo con lo que Él quiere hacer. Amén. Yo soy la que tengo que estar de acuerdo. Yo soy la que tengo que no ser tropiezo y colaborar con la obra que Él quiere hacer, cualquiera que sea. Todo cuanto a nosotros nos sucede, todo cuanto a nosotros nos pueda acontecer, amado, aleluya. Este que le hablé ahora, que caminó sobre las aguas, está con nosotros. Está con nosotros. Él dirige nuestros pasos. Él sabe lo que más conviene, cuándo conviene y cuál es la mejor manera de hacerlo. Amén. Póngase de pie. Aleluya.